Amigos, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos directamente desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes, estamos en tertulia nocturna todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Y el día de hoy, amigos, como siempre, todos los viernes, pues haciendo un agradecimiento a todos aquellos que nos ven del otro lado de la cámara y sobre todo mencionando que en los 5 continentes podemos llegar directamente a través de internet en el proyecto 2013 que transmitimos directamente desde la Ciudad de México. Por eso siempre decimos buenos días, porque en algunos lugares está amaneciendo, buenas tardes, porque en otros lugares está precisamente ya anocheciendo, y decimos buenas noches porque también del otro lado del mundo, en el lado opuesto, bueno, pues ya es de noche, y en algunos lugares es de madrugada, y por eso decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, saludándolos a todos ustedes, y un saludo muy afectuoso directamente a Italia, Alemania, Venecia, Inglaterra, sobre todo Rusia, Alemania, Sudamérica, Canadá, en Sudamérica, bueno, pues Panamá, Venezuela, Argentina, y hasta la Patagonia prácticamente nos están viendo, y les agradecemos a ustedes de sobremanera. Y como siempre, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, que todos los viernes en Tertulia Nocturna pues hablamos sobre algunos comentarios, y aquí esta mesa, pues ya saben, todos los viernes y los lunes también la tenemos poblada de todos los periódicos, donde tenemos Excelsior, tenemos Crónica, La Razón, Impacto. Y bueno, pues la verdad es que es sorprendente la serie de publicaciones que se hacen en México, amigos, y también el periódico Reforma, y bueno, pues cada uno con sus tendencias. Y algo que quisiéramos mencionar, amigos, porque es verdaderamente impresionante lo que está aconteciendo. Yo quisiera que Aranza nos hiciera favor, si es posible, de acercarnos un poquito hacia, en un close-up, hacia esta publicación que está pues desde hace varios días publicándose en todos los periódicos. Y bueno, pues aquí tenemos al bueno de Superman en su nueva versión, que nos está anunciando pues las publicaciones que se han hecho. Y aquí en la sección espectáculos del periódico Excelsior, bueno, pues aquí tenemos la nueva película de Superman, y podemos decir salvados por Superman. Y bueno, pues es uno de los aspectos que hoy quisiera mencionar. Gracias, Aranza. Y bueno, pues veremos algunos de los comentarios que se han hecho en los periódicos. Y sobre todo dice Henry Cavill, rechazado para este rol en 2006 y para el de James Bond en 2005. Bueno, un actor que tuvo una serie de fracasos muy particulares acerca de esto. Y quisiéramos mencionar evidentemente de la gran historia de Superman desde el momento mismo de la creación. Y bueno, pues uno de los elementos que salió también en otra sección del periódico Excelsior, aquí estamos viendo imágenes de todos aquellos personajes, y yo quisiera pedirle nuevamente a Aranza que nos haga un pequeño acercamiento a esta doble sección del periódico Excelsior que se publicó sobre esta nueva película de Superman. Y aquí vemos al centro pues el poderoso del universo, que ni la kriptonita le da muerte. Y aquí, bueno, pues siempre con estas camisetas que se han vendido y que todo el mundo se siente Superman. Gracias, Aranza. Y bueno, pues aquí tenemos una serie de personajes que han sido los actores. Dice, es un pájaro. No, es un avión. No, es Superman. Y eso es parte de lo que nosotros conocemos. Dice sobre este nuevo personaje, el extraterrestre originario de Krypton. Nació en las páginas de Acción Comics en 1938 para convertirse en un mito de la cultura pop estadounidense. Bueno, pues es interesante porque muchos de nosotros pues vivimos nuestra niñez, nuestra infancia con este extraordinario personaje que no lo derrota nadie más que la kriptonita. Y dice así: la destrucción de su mundo lo trajo al nuestro. Aquí, criado como un humano más, creció y aprendió a valorar los pequeños detalles que lo hacen único. Bueno, pues este hombre vuela por el espacio en breves segundos, además detiene máquinas, detiene edificios que se van cayendo, aviones que tienen problemas. Y bueno, pues quién no quisiera ser en este caso Superman,
porque todos hasta de niños quisimos ser Superman y vencíamos a todos aquellos debiluchos porque nosotros teníamos la fuerza del poder en las manos, en los dedos y en los brazos. $2 millones es el precio que se pagó en 2011 por un ejemplar del primer cómic de Superman. Bueno, vean ustedes, pues yo estoy guardando algunas revistas para que al futuro a ver cuánto me toca, si en un momento determinado son objeto de venta de estas revistas después de pues casi cerca de 70, 80 años que se tienen las revistas. 2 millones se paga por un primer cómic de Superman allá en los años de 1938, 1939. $225 millones es el presupuesto de la nueva aventura fílmica titulada El Hombre de Acero. Y bueno, pues aquí en México se hacen muchos comentarios y mucha hilaridad con respecto a este Superman. Tenemos rostros muy parecidos. Aquí tenemos a Ray Middleton, que aparece como el primero de ellos. Kirk Alyn es el segundo Superman. George Reeves es el tercero. Y bueno, recordamos algunas de estas películas que vimos allá en nuestra infancia con Bob Holliday. Christopher Reeve, quien fue uno de los Supermanes más famosos internacionalmente, y que ya sabemos la desgracia de este personaje como George Reeves. Él muere, dicen que se suicidó, no es cierto, le dieron un balazo una de las parejas de este personaje, y así desaparece el primer Superman. No pudo resistir la kriptonita, pero tampoco pudo resistir el balazo que le dieron en uno de los estudios de allá donde se estaba grabando Superman. Y Christopher Reeves, ustedes saben que él murió quedó parapléjico a la caída de un caballo, e inmediatamente después pues se hizo una campaña a nivel internacional para tratar de que él no fuera parapléjico, y bueno, hasta que llegó el momento en que él falleció por este problema que se dio durante mucho tiempo. Yo creo que el Superman en estos momentos pues está dejando una cantidad de dinero verdaderamente estratosférica, porque prácticamente en un solo día de presentación en muchas salas de los Estados Unidos, prácticamente, según nos dicen los periódicos, la primera etapa fueron $52 millones, y con lo que se va aplicando, bueno, pues rápidamente desaparecen los gastos que se hicieron de iniciación de película, y algunos de estos actores pues siempre cobran alrededor de 10 o 12 millones de dólares por ser los actores de estas películas. ¿Cuáles son los elementos de este ocultamiento que se tiene a través de la personalidad de Superman, quien es Clark Kent? Y él, yo recuerdo un documento de Armand Matelar cuando era yo estudiante de medios de comunicación, en donde decía para leer al Pato Donald, así se llama este libro, y también hay otros documentos muy interesantes. Y sobre todo, pues Clark Kent es un periodista que se disfraza para poder escribir artículos y ser el Superman, y cuando hay necesidades, pues él regresa a la lucha contra el mal. Superman de 1948, Superman contra los hombres ratones en 1951, Las aventuras de Superman en 1954, Superman 1978, Superman 2 y 3, 1983, Superman cuarto, En busca de la paz, 1987, Superman el regreso, 2006, El hombre de acero, 2013. En televisión, Aventuras de Superman, 1952, Superman 1975, Superman 1988, Lois Clark, Las aventuras de Superman 1993 y Smallville en 2001-2011. Bueno, amigos, pues aquí es algo que queríamos comentar para el inicio de nuestro programa acerca de estas aventuras de este personaje, y que ahora, bueno, pues se buscan los personajes con cierta fuerza, por decirlo de una manera, como dirían las damas que conocen de la fisonomía de los hombres perfectamente formados, bueno, pues hombres de no mal ver. Y bueno, pues no solamente el periódico Excelsior, sino también el Universal, quienes más rápido que una bala, dice: en el principio Superman era un villano. Jerry Siegfried lo contó en una entrevista en 1983, en la que señaló que lo convirtió en un héroe porque obviamente sería infinitamente más comercial.
tenía razón, 200 millones de dólares hizo en taquilla el filme en 2006. Bueno, pues ahí vemos la economía y verdaderamente sorprendente todo aquello que leemos de estas aventuras, y pues mucha gente se dedica a la colección del cómic y tienen verdaderas bibliotecas con respecto a esto, porque se dice que en la Ciudad de México hace aproximadamente unos 10 o 12 años prácticamente se vendían 1 millón de pasquines por hora en la República Mexicana. Imagínense la riqueza de lo que era la producción de estas revistas. Y bueno, pues vamos a pasar a otro tema, y sobre todo algo que dejamos por ahí la semana pasada, amigos, que fue precisamente el hecho de que un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues había mandado a la cárcel a la madre de sus hijos, y debido a esto tenemos que Ana María Orozco fue absuelta del delito de fraude por el que la acusó el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por quitarle una casa. Bueno, supuestamente el ministro Góngora Pimentel, quien era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un sueldo de 197,000 pesos mensuales, pues se negó a otorgarle el presupuesto para manutención a sus hijos durante pues este periodo de enfermedad. Pero además se hicieron unas discusiones bastante fuertes que yo no entiendo qué pasó con el exministro Góngora Pimentel, porque pues la verdad, él con la economía que tiene, y además tienen otras prestaciones que se les han dado durante mucho tiempo, el ministro se negó a darle 22,000 pesos mensuales a Ana María Orozco Castillo, que de hecho pues era su pareja, ella siendo secretaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ana María Orozco Castillo fue liberada ayer, un año después de ser detenida por una acusación que le hizo su expareja y padre de sus 2 hijos, el ministro en retiro, Genaro David Góngora Pimentel, por fraude genérico. Yo no puedo creer que el hecho de que el ministro le haya entregado una cantidad de dinero para comprar una casa, y si los 2 hijos de este ministro son autistas, y él da el dinero para que la esposa o la mujer o la compañera Ana María Orozco haya tomado la decisión de no poner a nombre de la casa pues al nombre de los hijos, sino que ella tomó una determinación ponerlo a su nombre. ¿Cuáles son las circunstancias de una legislación como la que tenemos nosotros en México y en América Latina? Bueno, pues en primer lugar, no pueden administrarse ellos mismos porque tienen un problema de autismo. Es imposible que puedan ellos dirigir su propia pues herencia que le está otorgando el padre. La legislación en México es de un formato muy, muy especial. Si esta mujer tomó la decisión, es que debió haber sido aconsejada por algún abogado, por algún médico, por algún psicólogo, porque ¿cómo iban a administrar los bienes, los niños? Sin embargo, hoy debemos entender algo, no sé si en otros países resulte lo mismo, pero aquí en México, cuando hay un testamento, se hace un testamento por interdicción, y ese testamento por interdicción tiene una función. Si es otorgado de un matrimonio a los hijos, y sabemos que hay una cantidad fuerte de dinero o hay propiedades, lo que se hace es que el testamento por interdicción es que a la muerte del que es heredado se abra la investigación para saber si fue envenenado, si fue directamente un accidente, que de repente se cayó de la azotea, brincó por la ventana, lo atropellaron en la calle, y hay necesidad de saber qué es lo que pasa ahí. Si la demostración es que ha sido asesinado, se le dio muerte por envenenamiento, por alguna otra circunstancia, se abre la investigación en el testamento por interdicción. Se busca el culpable, y si ha sido una mujer la víctima del crimen, o el hombre víctima de la misma mujer o de una de sus esposas para obtener esa herencia. Entonces, interdicción quiere decir que se tiene que investigar para saber quién es el culpable y no otorgársele el testamento porque a lo mejor mató a aquella persona que se cayó en el baño y se golpeó la cabeza en la tina. Bueno, pues eso es parte de los elementos de investigación que hace precisamente en criminalística la necropsia,
para poder determinar por qué murió. Nelly Ivonne Cortés, juez 69 penal del Distrito Federal con residencia en la prisión femenil de Santa Marta, Catitla, consideró que las pruebas aportadas por el ministro carecen de fuerza jurídica para sustentar su acusación. Sin embargo, exoneran a la mujer e inmediatamente se le entrevista y ella menciona que dentro del penal fue asaltada varias veces porque verdaderamente había un odio generado hacia ella por las publicaciones que había hecho el exministro. En su resolución el juez explicó que ni el primer ministro ni la Procuraduría Capitalina aportaron los elementos suficientes de prueba para acreditarse el delito de fraude genérico en contra de Orozco Castillo. En su resolución estableció que no se demostró la forma plena del delito de fraude genérico, por lo que se absolvió de dicha imputación a Orozco Castillo y se ordenó su absoluta e inmediata libertad, dijo el tribunal en un comunicado. Bueno, pues esto es parte de ello, y a veces queremos pensar que las tendencias por los jueces o los notarios o quienes están viendo esto actúan en un favoritismo muy particular con respecto a las posesiones, y por ahí conocemos varios problemas que se han dado con gente de economía que se ha tenido en el país, y una de ellas pues evidentemente fue la señora María Félix en su momento. Bueno, amigos, pues vamos a pasar a otro tema que nos parece muy interesante, que se ha dado en últimas fechas a través del gobierno federal, y sobre todo ahora que se ha cumplido el 18 de marzo un aniversario más de donde ahora se está hablando la privatización del petróleo, una de las empresas Pemex, Petróleos Mexicanos, que está teniendo problemas muy serios desde el punto de vista de distribución en economía. Y el señor Enrique Peña Nieto, pues en un discurso de hace unos días nos habló de la problemática de Petróleos Mexicanos, que era necesario. Dice: Pemex debe modernizarse, no privatizarse, Enrique Peña Nieto. Pemex no se privatiza, garantiza el presidente cuando nos lo dicen en el periódico La Razón. En el periódico El Universal dice: reforma a Pemex va hasta septiembre, será enviada por el Pacto por México. Consejo no ha instalado mesas de discusión sobre el tema, y este es un problema muy serio. Si nosotros recordamos que hace aproximadamente 6 años se hizo un congreso de políticos mexicanos para hablar sobre los elementos de un reajuste en la legislación en este país a través de cómo debe de administrarse Petróleos Mexicanos. Pemex define plan para producir más. El proyecto de 4 ejes depende de la reforma energética, uno de los ministros de Gobernación. Paraestatal requiere 37,000 millones de dólares anuales para su ejecución. Bueno, aquí me parece esto un poco exagerado, porque Petróleos Mexicanos tiene el suficiente dinero para mejorar los elementos de una tecnología, equipo modernizado. No que lo único que se está haciendo es aquellos que son responsables de Petróleos Mexicanos, ingenieros o algunos otros, pues son enviados a determinadas zonas de la República Mexicana, y nos acabamos de enterar que se están surgiendo problemas muy fuertes porque no se puede canalizar la economía directamente a través de lo que está sucediendo, porque se piensa y pensamos que Petróleos Mexicanos ya está distribuido a través del Fondo Monetario Internacional. Dice así un artículo que escribió Luis Carriles en la sección cartelera del Universal. Petróleos Mexicanos presentó su estrategia de largo plazo para elevar la producción de petróleo tanto en las regiones marinas como tierra adentro. El proyecto se trabaja con base a 4 ejes que depende de la reforma energética, anunció el director de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin. La meta es poder transformar los yacimientos petroleros en recursos que requieren una inversión acelerada anual de 37,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que quieren hacer estas autoridades? ¿Tomarnos el pelo? ¿Creer que lo que están haciendo lo están haciendo bien porque ahora vamos a poner a funcionar a Pemex, cuando desde 1938, cuando el presidente Cárdenas
hace la expropiación de petróleos mexicanos y que además estaban trabajando en una condición infrahumana. Y bueno, pues por ahí más adelante hablaremos de todos aquellos problemas que se dan con el petróleo en México y las grandes discusiones que se tienen. Juan Arbizu escribe un artículo nuevamente en el Universal y dice así: el presidente del Consejo Rector del Pacto por México, César Camacho Quirós, aseguró que la reforma energética se discutirá en esa instancia hasta que sea instalada la mesa correspondiente, y al momento ningún priista asiste a reuniones con el tema. Bueno, aquí se está hablando de que César Camacho Quirós, presidente del Consejo Rector del Partido Revolucionario Institucional. No ha llegado el tiempo ni la reforma hacendaria ni de la energética, no en la mesa del Pacto por México. Bueno, pues aquí estamos viendo, y podríamos comentar más sobre Petróleos Mexicanos, que hace aproximadamente 4 años el presidente Calderón, pues lo que hizo fue simple y sencillamente dar concesiones a otros países sobre el sistema de explotación del petróleo, pero no solamente eso, sino que ahora hay una campaña para una pues reforestación en primer lugar en la montaña, arreglar las calles, los sistemas de baches que hay en muchas calles de la Ciudad de México. Bueno, estamos leyendo en estos momentos cómo se va a utilizar el dinero del sistema de producción de petróleos mexicanos para darle una cobertura de arreglar las calles, arreglar muchos otros elementos que todos los días tenemos problemas en la Ciudad de México. Dice así: en la ceremonia del 75 aniversario de Petróleos Mexicanos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sostuvo que la paraestatal no se vende ni se privatiza. Al contrario, Pemex necesita fortalecer y modernizarse. Así debemos hacerlo por el bien de México. Yo creo que los comentarios que hace Enrique Peña Nieto a través de estos meses, apenas 4 o 5 meses de haber iniciado su gobierno, pues dice, no se vende ni se privatiza, al contrario, Pemex necesita fortalecerse y modernizarse, y así debemos hacerlo por el bien de México. Refrendo que Pemex es y seguirá siendo patrimonio fundamental de todos los mexicanos. Bueno, pues del dicho al hecho son solamente palabras que pueden viajar por el espacio y nunca tienen el efecto correspondiente. Bueno, pues vamos a pasar a otro punto. Fíjense que estaba yo revisando hoy en la mañana una de los pues caricaturas mexicanas que se han publicado en los periódicos, en cuentos y hasta películas se han hecho de personajes como es el Chapulín Colorado. Y bueno, pues estamos buscando la sección correspondiente para ver qué nos está diciendo de este personaje, y sobre todo en la sección de espectáculos, pues empezar a hablar cuando estamos prácticamente en el final de una etapa de lo que acontece en el país. Bueno, pues vamos a ver otra parte de lo que se podría llamar los antihéroes. Si hace un momento hablé de Superman, bueno, pues voy a hablar ahora de algunos de los personajes en el sistema de producción mexicana. Mientras Estados Unidos domina el Hombre de Acero, en México personajes como el Chapulín Colorado, Chanoc y Calimán han hecho historia. Los Tarzanes le rinden admiración, y los Batmanes, así tal y como está escrito, sus Supermanes, así, Supermanes, esa es una de las frases incluidas en la canción tema El Chapulín Colorado, uno de los héroes mexicanos que han permeado al público y lector en el último siglo. Bueno, aquí hay algo muy interesante, hablar del Chapulín Colorado, pues prácticamente hay una serie de seguidores en los clubes del Chapulín Colorado que se dan en Sudamérica. Bueno, pues esto es un poco la ciencia ficción de lo que acontece no solamente en México, sino en muchos otros lugares. Bueno, pues vamos a pasar, bueno, ya hablamos de Pemex, ya hablamos de lo que ha sucedido con este personaje. ¿Qué es lo que quieren hacer? Los empresarios quieren los negocios directamente con Petróleos Mexicanos. Pero voy a hablar ahora de un tema que a mí me ha inquietado mucho en la última semana, que es precisamente la enfermedad de uno de los grandes personajes en África, Nelson Mandela. Y Nelson Mandela, en un momento determinado, pues él luchando contra el apartheid, sobre todo
pues él estuvo encarcelado más de 30 años, casi toda su vida, se la pasó en las cárceles, y aquí tenemos la imagen de Nelson Mandela para poderla ubicar en el contexto de lo que estamos comentando. La preocupación por la salud de Nelson Mandela se ha acentuado en las últimas horas. En la imagen, una estatua levantada en su honor en el centro de Sudáfrica, donde está recluido Nelson Mandela. El periódico del día miércoles 12 de junio, o sea, exactamente hace 2 días, nos dice: Johannesburgo, el ícono de la lucha contra el racismo y Premio Nobel de la Paz 1993, Nelson Mandela está en condición muy seria en el hospital y todos estamos orando por él, afirmó ayer el presidente sudafricano Jacob Zuma. La verdad es que tuve la oportunidad de conocer la vida biográfica de Nelson Mandela. Y Nelson Mandela, dentro de sus movimientos liberacionistas, pues es un personaje de trascendencia, porque él rompe el apartheid en la zona de Sudáfrica. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema, en donde pues vamos a ver qué surge en los periódicos, porque verdaderamente todos los días hay malas, pésimas noticias de lo que acontece. Pues resulta que ahora hay un problema ahí con un exgobernador en el sureste mexicano, en la zona de Tabasco, y vamos a comentar brevemente un personaje que es Granier, quien fuera gobernador del estado de Tabasco. Andrés Granier llegó ayer a las 8 de la noche, 35 minutos, al Distrito Federal procedente de Miami. Entre empujones de periodistas que buscaban entrevistarlo, tropezó y cayó este personaje, donde pues la lucha entre los fotógrafos es muy seria. Vengo a limpiar mi nombre, dijo. Y aquí vemos que el señor Granier, bueno, pues hay una lucha permanente entre los líderes políticos y hace una campaña para desvirtuar todo lo que este señor produjo directamente en su gobierno. Y voy a mencionar algo simple y sencillamente. Dice así: hay 14 órdenes de aprehensión, los actores y los hechos en el caso Tabasco. Está escrito por Paola Valdés, Néstor Jiménez y Karen Rodríguez. El desfalco por al menos 1.900 millones de pesos en Tabasco desató un escándalo, mientras las procuradurías del Estado Federal investigan, los medios locales develan los lujos de los funcionarios implicados. El ex gobernador alardea viajes a Miami, 400 pares de zapatos y 400 pantalones. Bueno, yo creo que es un poco exagerado, ¿no? ¿Para qué alguien quiere 400 pares de zapatos? Y allá contesta Mario Armani, nos está diciendo que él es de los que tiene, no, 400. Él dice que tiene 500 pares de zapatos repartidos en diferentes lugares del mundo, en Italia, en Sudamérica, en México, en sus diferentes lugares. Y bueno, pues así tenemos amigos que además de eso no solamente van a tener 400 pares de zapatos, sino que tienen 200 trajes. Yo no lo entiendo, sería cambiarse cada media hora, pero sería una estructura donde los costos y que se le achacan precisamente al señor ex gobernador. Dice así: Andrés Granier Melo, ex gobernador de Tabasco. Los dichos del ex mandatario en una grabación del 17 de octubre de 2012 presume: en mi guardarropa hay unos 400 pares de zapatos, 400 pantalones, 300 trajes y 1000 camisas. No soy pretencioso, dice él. Esto es verdaderamente sorprendente. Bueno, pero otro de los elementos es que está declarando y dice así: Andrés Granier regresa a México. Bueno, a mí me llama mucho la atención, porque siendo este hombre del Partido Revolucionario Institucional es gobernador, donde se dice por ahí, espero que sea un mal dato, que alguien escribió mal, dice: la hija del señor Granier tiene 3,000 millones de pesos en el banco. ¿Oyeron? 3,000 millones de pesos en el banco. ¿Cómo le hizo? Y bueno, pues entonces el señor Granier, con toda seguridad su hija, debe haber sido una de las que colocaron
800 millones de pesos, no es cierto, 83 millones de pesos en fajos de billetes. Y dice así: exgobernador arribó anoche al Distrito Federal procedente de Miami y afirmó: soy una persona que dio lo mejor por Tabasco. Pues yo no sé si sería lo mejor que pudo haber dado, y en México les llamamos uñas largas, y se dejan crecer las uñas porque precisamente al hacer este movimiento pueden tomar mayores cantidades de lo que va a ser el alimento para aquellas personas. Dice: vengo a cumplir mi palabra de honor. No tengo por qué huir. Soy una persona que dio lo mejor por Tabasco. Detienen a la cajera general. Esperanza Mayo Martínez, ex jefa del Departamento de Caja General de Tabasco en la administración de Andrés Granier, fue detenida a las 23:45 horas de lunes en el centro Villahermosa por la Policía Federal Ministerial. Bueno, pues vamos a esperar el resultado. Esperemos que el señor no sea exonerado debido a estas circunstancias que se dieron, sobre todo de quienes deben dictaminar qué es correcto o qué no es correcto en las adecuaciones a los edificios. Bueno, vamos a ver con qué otro elemento podemos manejar. Aquí hay unas noticias que a mí me parecen muy interesantes. En la sección global del 5 de junio del periódico Excelsior se publican algunos elementos. Venezuela: limitan compras. El estado de Zulia será el primero en aplicar el racionamiento de 20 productos básicos y sujetos a control de precios. A partir del 10 de junio no podrán comprar el mismo artículo 2 veces por semana. Bueno, hace 8 días mencionábamos que la muerte del comandante Hugo Chávez había causado muchos problemas en la toma de decisiones de aquellos que eran caprilistas y que era el contrincante. Ni siquiera fue el contrincante con el presidente y comandante Hugo Chávez. No, hay que tener mucho cuidado cuando se escriben artículos de este tipo, porque lo único que hacen es desorientar. Bueno, amigos, vamos a un pequeño espacio. Al regresar vamos a una identificación de canal, y saben ustedes que estamos en Tertulia Nocturna todos los viernes de 7 a 8 de la noche, y vamos a una información del canal 2013 y regresamos en un minuto. No se vayan.
Amigos, estamos aquí nuevamente en Proyecto 2013. Recuerden ustedes, todos los viernes de 7 a 8 de la noche estamos en Tertulia Nocturna haciendo comentarios de la publicación en los periódicos, un poco de editorial a la noticia y los comentarios de cosas verdaderamente extraordinarias que pasan en todo el mundo. Y uno de ellos que podemos mencionar, y me permito pues decirles a ustedes que después de la muerte del comandante Hugo Chávez en Venezuela, y sobre todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas, bueno, pues ahora resulta que se está haciendo un racionamiento muy particular sobre los sistemas de alimentación que tienen en Venezuela, los cuales, de hecho, hay una nueva medida que entrará en vigor a partir de hace 3 días que entró en Venezuela, el 10 de junio. Los venezolanos no podrán adquirir más que una sola vez los siguientes productos: arroz, aceite, harina, lentejas, pollo, pastas, leche en polvo, jabón, pasta de dientes, papel higiénico. Bueno, con uno no les va a alcanzar, amigos. Pues es una familia de 10 personas, imagínense, a menos que sea un paquete de una determinada cantidad, porque los paquetes vienen, de los que hemos tenido oportunidad de ver en algunas grandes tiendas aquí en México, pues son de 20 paquetes. Dice así: pañales, aceite de cocina, toallas sanitarias, mantequilla, jugos envasados, azúcar, café, detergentes, shampoo, rastrillos, en algunos casos quienes compran estos rastrillos. Y bueno, pues es parte de una mercadotecnia y sobre todo la limitación de cierto tipo de materiales. Vamos a ver qué nos dice la asociación France Press. En el estado de Zulia, los ciudadanos solo podrán adquirir artículos básicos una vez a la semana. Caracas: una medida para racionar la compra de alimentos en la segunda región más poblada de Venezuela se aplicará a partir de la próxima semana y abarcará 20 productos de los que acabo de leer. 20 productos de primera necesidad sujetos a control de precios. Ante la escasez de alimentos, productos de higiene y medicamentos, Venezuela arrancará el 10 de junio con el plan piloto racionamiento a fin de sortear las crisis. Habrá una lista de 20 productos regulados que solo se podrán adquirir en los supermercados. Bueno, pues esto es parte después de lo que ha sucedido y la pugna entre el presidente Nicolás Maduro y bueno, pues aquellos que quieren cambiar la estructura del Estado acerca de estas ventas. También tenemos otro problema muy serio en nuestro país y me permito, aquí lo tengo, ya lo seleccioné para comentarlo con ustedes. Y recuerden ustedes que Mexicana de Aviación hace aproximadamente 2 años entró en problemas muy serios porque el presidente Calderón de hecho no quiso salvar a la compañía Mexicana de Aviación. Y ahí tenemos una pérdida verdaderamente extraordinaria en estos últimos 3 años porque Mexicana de Aviación, quiero decirles que estaba ubicada como una de las mejores líneas aéreas del mundo. Fíjense qué interesante, porque sus pilotos y sus azafatas pues prácticamente fueron especializadas en muchos países para poder determinar el buen funcionamiento de las aerolíneas mexicanas. Bueno, tuvo la más alta calificación del mundo esta compañía Mexicana de Aviación, pero apenas entraron los problemas con los Estados Unidos y sobre todo la distribución del poder a través de lo que hemos estado viendo y que ustedes han colocado ahí algunos materiales para poder definir en qué momento se va a viajar, y la economía ha sido muy importante. Sin embargo, pues tenemos más de 5,000 personas desocupadas que no tienen trabajo porque además las rutas comerciales que tenía Mexicana fueron otorgadas a las nuevas concesiones que se dieron por ahí en algún momento con la beneficencia, por decirlo de una manera, con el presidente Calderón. Y ahora, ¿qué está haciendo Enrique Peña Nieto? Pues es algo que queremos nosotros ver si él puede salvar Mexicana de Aviación, porque además Mexicana de Aviación lo que hacía era alquilar aviones de Estados Unidos para hacer los viajes, no solamente a nivel internacional, sino buscar la manera que en los diferentes estados de la República se pudiera hacer observaciones muy importantes
importante sobre el sistema educativo nacional a través de la preparación que reciben los pilotos y las aeromosas. 100 millones de pesos perderá la aerolínea por día, Aeroméxico. Estamos hablando de la otra compañía de las más importantes que hay en nuestro país. La compañía más grande del sector en el país podría dejar de volar el 1 de junio. De no lograr un acuerdo con sus sobrecargos, el impacto irá más allá de la industria aeronáutica. Bueno, pues aquí hemos visto cómo algunas compañeras de los vuelos nacionales e internacionales tomaron la decisión de reunirse en el momento que ya no les estaban dando trabajo, pues ellas de hecho estudiaron como piloto aviador, pusieron su compañía y ellas han adquirido ya muebles muy particulares para una oficina como esta. También podemos decir que el aumento del costo del precio del boleto, además el costo del gasavión, pues eso está determinando un cambio de una política, sobre todo para beneficiar a una de las grandes líneas del mundo, como lo ha sido Mexicana de Aviación. Bueno, pues vamos a buscar aquí un tema que a mí me parece sumamente interesante, que es el que he estado comentando acerca de lo que sucede con las azafatas. Dice, perdería 100 millones de pesos diariamente a Aeroméxico cerca de la huelga. Sin acuerdo entre la ASA y la dirección de la firma, se espera que el próximo 1 de junio se detengan operaciones, dejando varados 55 aviones y 25,000 personas al día. Bueno, pues esto es parte. Y vamos a hablar de estas azafatas, de estas aeromosas que se les llama así. Y vean ustedes nada más qué fotografías nos está presentando Aranza de estas maravillosas y guapérrimas, si me permiten, con todo el respeto que me merecen, estas guapérrimas mujeres que pues, oigan, pues ¿para qué quitan Aeroméxico y Mexicana, hombre? Es verdaderamente lo mismo dirían las mujeres de aquellos pilotos aviadores o los mismos sobrecargos que existen en los aviones. Bueno, pues aquí tienen ustedes pues para comprarse nuevos lentes y poder observar, si me lo permiten con todo el respeto, de estas mujeres tan extraordinariamente bellas que allá, además ya formaron un grupo musical, bailan, cantan y bueno, pues es necesario pues llevar alimento a la casa y bueno, algunas de ellas ya han hecho películas, comerciales, ya trabajan en televisión y bueno, pues ahí es, fíjense nada más lo que provoca una huelga, que estas mujeres que estaban por ahí, que nadie sabía que existían, ahora las podemos tener en pósters donde van a lucir un determinado vestuario de las compañías. Claro que tienen que ser más recatadas, por decirlo de una manera con todo el respeto que me merecen, tienen que ser más recatadas a la hora del abordaje del avión. Imagínense ustedes, pues mejor no se imaginen nada, porque las mujeres extraordinariamente bellas, y he tenido oportunidad de conocer algunas de ellas en algunas manifestaciones de los movimientos anti venta de Mexicana de Aviación y de Aeroméxico. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema en donde pues vamos a ver qué es lo que se nos dice en los avances de una economía. Pero para eso antes estábamos mencionando el derecho de las mujeres. No podemos dejar este derecho y dice así, ¿quién cree usted que está participando en este tema, los derechos de las mujeres? Una de las mujeres mexicanas más bellas que podemos imaginar, que ha destacado en los últimos años acerca de la cinematografía, no solamente nacional. Bueno, ahora está viviendo en Francia, vive en Estados Unidos, trabaja con algunas compañías de filmación en Hollywood, actriz y productora mexicana Salma Hayek. La verdad es que es una mujer muy joven y ya maneja grandes negocios y bueno, pues se le han otorgado premios en diferentes lugares. Nada más ustedes vean qué imágenes nos está poniendo precisamente Aranza sobre esta mujer extraordinaria mexicana. La directora creativa de Gucci, Frida Giannini, y la cantante Beyoncé, durante el concierto Souls of Change, las tres cofundadoras del Crimen por el Cambio, con las actuaciones de famosos internacionales y la presencia de figuras del espectáculo, se realizó un concierto en Londres.
Dice, Beyoncé y algunos amigos famosos como John Legere, Jennifer López y Madonna convirtieron a la sede del rugby inglés en una fortaleza de los derechos de las mujeres al realizar un concierto benéfico con la participación de numerosas estrellas. Bueno, pues esto es parte de lo que algunas de ellas explotan su imagen para poder tener acceso a una publicidad como esta. Imagínense lo que representa fotografías extraordinarias de la Salma Hayek, y no solamente eso, sino Beyoncé y muchas otras, Madonna, mujeres extraordinarias que estamos viendo en imagen. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema en Centro y Sudamérica, y vamos a lo que nos dice F y AFP, Asociación de France Presse. Asume fuerte nueva gestión el presidente Correa, con una alta popularidad, es visto como el nuevo líder del proyecto bolivariano. Bueno, pues aquí también no está nada más él, está precisamente el presidente Correa, está Evo Morales, sigue el doctor Fidel Castro, está Raúl Castro, y la familia menor de los políticos de todas aquellas épocas después del movimiento liberacionista de Cuba. Quito, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que llegó al poder en 2007, juró ayer su nuevo mandato tras lograr la reelección de los comicios de febrero para una serie que terminará en 2017. Bueno, yo tuve oportunidad de escuchar al presidente Rafael Correa, y la verdad mi admiración, porque es un hombre que tiene ese poder de convencimiento a través de las entrevistas que le hicieron tanto en España y en los Estados Unidos y aquí mismo en México, una serie de comentaristas y sobre todo las comentaristas españolas que lo entrevistaron. Pues yo tuve la oportunidad de ver estas entrevistas hasta que llegó el momento que una de ellas dijo: señor, la verdad es, si usted es un demócrata, ¿por qué está en estos momentos tomando como segunda opción reelegirse como presidente en Quito? Dice así: Rafael Correa, que llegó al poder en 2007, juró ayer su nuevo mandato para lograr la reelección en los comicios de febrero para un periodo que terminará en 2017. Correa, del movimiento Alianza País, juró el cargo ante la presidenta de la Asamblea Nacional, su correligionaria Gabriela Rivadeneira, quien le impuso a la banda presidencial que poco antes había llegado o llevado la parte principal de la asamblea, en la asamblea, una niña con discapacidad. Bueno, amigos, la verdad es que nos da elementos de sorpresa el hecho de que a veces los periodistas de televisión son muy sarcásticos, son muy irónicos, cuando están entrevistando o van a entrevistar a un personaje como Rafael Correa, que a mí me parece un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, y está llevando pues a este país precisamente a una de las mejores etapas de la vida de un país. Bueno, pues vamos a ver a qué otros temas tenemos por aquí. Impunidad del 91% de los ataques a periodistas. Bueno, el periodismo es muy atacado en un momento determinado cuando toca fibras ópticas muy particulares, por decirlo así, de esta manera, cuando estas fibras están repercutiendo sobre el ser humano. Entonces lo que tenemos que darle es una mejor información a cada uno de ellos. Y dice, la mayoría de los casos se presentan en el Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, Estado de México. Impunidad en 91% de los ataques a periodistas. Bueno, aquí siempre, ahora que se hizo la exposición del 20 aniversario de la Casa de la Primera Imprenta, tuvimos oportunidad de ver todos los materiales que se tienen en reserva de una universidad para pintar, para arreglar, para limpiar y para avanzar rápidamente en el conocimiento del manejo de la computadora. Bueno, pues vamos a otro tema. No sé, prácticamente, amigos, estamos ya terminando nuestro temario, y sobre todo, pues la verdad es que de una gran riqueza la información periodística, que volvemos a quedarnos nuevamente con muchos elementos para seguirlos comentando en la siguiente etapa. Y vamos a leer parte de lo que se publicó en un libro por Eduardo Mejía, Una derrota del franquismo, título: Aquella edad inolvidable, autor Ramiro Pinilla.
Editorial Tusquets. Y vamos a leer brevemente algo de lo que es la derrota de este franquismo. Dice así: algunas denuncias tímidas afirman que las autoridades argentinas utilizaron al Campeonato Mundial de Fútbol para hacer olvidar la derrota de su país en las Islas Malvinas con menos intención. Ese torneo en 1986 ayudó a relajar la tensión creada por la explosión en Charleston y los terremotos de 1985 en México. Otros ejemplos fueron en el que llegó Jackie Robinson a las mayores y rompió la llamada barrera de color. Bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos mencionando de Francisco Franco, la derrota del franquismo, y sí algo muy importante, nos habla de qué fue lo que sucedió en el momento en que ya Franco estaba pues precisamente a punto de fallecer y que otorga el nombramiento del rey Juan Carlos como sucesor en la gobernatura, y ahí empezaron muchos problemas porque no se aceptaba en aquellos momentos al que era pues rey Juan Carlos, ya cuando había tomado el poder directamente dirigido por el presidente Franco o el dictador Franco en España. Bueno, amigos, pues estamos terminando prácticamente nuestro programa, y sí quisiera mencionar que qué está sucediendo con estos hombres que acumulan tanto dinero como el exgobernante Granier, y sobre todo qué sucedió con Góngora Pimentel, que teniendo un sueldo de 197,000 pesos mensuales, pues no quería otorgar una pensión de 22,000 pesos para el cuidado de sus hijos. Tan es así que algo que me llamó mucho la atención es que acusara a la que era su compañera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la mandara a prisión por no haber ejecutado la orden de hacer sucesión testamentaria directamente con sus hijos y poseedores de la casa donde ellos viven. Bueno, pues ahí la dejamos, amigos. Hemos terminado precisamente nuestra sección de tertulia nocturna. Recuerden, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Agradecemos a nuestra técnico Aranza esta participación del manejo de imágenes, como lo han estado ustedes viendo. Y bueno, amigos, que tengan ustedes un bellísimo fin de semana. Váyanse a pasear. Recuerden, si maneja, no tome, y si toma, ni se acerque a las llaves del automóvil. Recuerden ustedes, una mala acción puede costarle la vida a su familia. Amigos, que pasen ustedes un fin de semana extraordinario. Se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo. Recuerden, tertulia nocturna. Nos vemos aquí el próximo lunes en Alternativa México. El miércoles nos vemos precisamente en Conciencia Planetaria Internacional. Y el viernes nuevamente volvemos a este programa Tertulia Nocturna. Amigos, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo desde la Ciudad de México.